Lucas 1 del 10 al 17. Si ya lo encontró, denme un fuerte amén. 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 Dice la palabra del Señor lo siguiente, hermanos. Dice la Escritura, Lucas 1, 10 al 17. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor, todos. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, todos, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Todos el 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Padre, gracias por tu palabra. Te pido, Dios, que bendigas esta enseñanza que tiene que ver con la Navidad, el nacimiento de Jesús. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí. Pido que uses tu palabra, que tu palabra corra, sea glorificada. Tu palabra, Señor, haga una obra que solo ella puede hacer, y que uses a tu siervo para hablarla con solicitud, con fervor, con ánimo y sobre todo con el poder de Dios. Te lo ruego en nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. El tema o el título del mensaje de esta noche es No dudes a Dios. No dudes a Dios. La Navidad es un tiempo de milagros. Cuando leemos la historia de la Navidad, no vemos más que milagros. El primer milagro que vemos en la historia de la Navidad comienza con el nacimiento de Juan el Bautista. Si usted pudo ver ahí en el versículo 10 de Lucas capítulo 1, dice la palabra de Dios, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Si usted recuerda, hermanos, Elizabeth, vea lo que dice en el capítulo capítulo 1, versículo 5, dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era, ¿qué, hermanos? Estéril. Elizabeth era estéril, quiere decir que Elizabeth físicamente no podía tener hijos. Era imposible que Elizabeth tuviera hijos, humanamente hablando. Pero no solamente Elizabeth era estéril, pero Zacarías y Elizabeth, dice la palabra de Dios, ya eran de edad avanzada. Note lo que dice la Escritura, versículo 13, Lucas 1. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y dice la palabra de Dios, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Aquí vemos el primer milagro, el nacimiento de Juan el Bautista, de una pareja cuya esposa era estéril, y ambos eran de edad avanzada. Un gran milagro, hermanos, que Dios hace. Otro milagro lo vemos más adelante en el capítulo
1 en el versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una, ¿qué hermanos? Virgen, desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Hermanos, María era una virgen. La palabra virgen es una jovencita que nunca ha conocido varón, pura. Y dice la palabra de las Escrituras que ella iba a concebir en su vientre. ¿Cómo va a concebir una virgen? La palabra de Dios dice: y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Aquí vemos a quién iba a concebir María. María iba a concebir a Jesús. Jesús está con mayúscula, hermanos. ¿Qué quiere decir? Jehová salva. Es un nombre hermoso, Jehová salva. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Vemos aquí hablando del Mesías, el rey que reinará sobre el trono de David en el milenio. Y tendrá sobre la casa de Jacob, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ve el milagro, hermanos. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? María, una mujer jovencita, virtuosa, pero curiosa. Las mujeres son mucho más curiosas que los hombres, ¿verdad, hermanos? Amén. Zacarías no dijo: ¿cómo será esto? Pero María dijo: ¿cómo será esto? Ella estaba curiosa, tenía mucha curiosidad. Entonces, nada malo con preguntarle a Dios. Y versículo 34 dice: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Versículo 35, respondió el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado, ¿qué, hermanos? Hijo de Dios. Amén. Aquí vemos el milagro. El Espíritu Santo iba a venir sobre María. El Espíritu Santo, hermanos, iba a posar sobre María, y el Espíritu Santo iba a hacer que María concibiera. De tal manera que este hijo, hermanos, no es hijo de María y José, pero es hijo de Dios. Amén. Y María es el instrumento, María es la vasija humana, humilde y virtuosa que Dios usó para traer al mundo a su Hijo, al Hijo de Dios, a Jesucristo, para que el Hijo de Dios pudiera nacer en un pesebre. Y vemos, como le dije esta mañana, qué maravilloso milagro que hace el Señor Jesús cuando el Creador que creó a María, ahora el Creador se mete al vientre de su creación y allí reposa en ese vientre por 9 meses para nacer de María. Y el Creador, el Dios todopoderoso, el Dios inmenso, al Dios que no lo pueden contener los cielos de los cielos, hermanos, se enfrascó, se limitó al cuerpo de un bebé. No solamente el cuerpo de un gran edificio o de una gran montaña, no, hermanos, al cuerpo de un bebé. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que era necesario que Dios se hiciera carne, la encarnación. ¿Para qué? Porque Dios, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La misión, hermano, el propósito del nacimiento del Señor Jesús es que la gente tenga oportunidad de ser salva. Que la gente pueda tener un Salvador. Y ese niño tenía que nacer.
Y ese niño, hermanos, el creador de José y de María, se sujetó a José y María como sus papás. Fíjense qué cosas tan hermosas, qué hermano, plan divino tan perfecto. Y él, Señor Jesús, fue un hijo obediente, un hijo que honró a sus padres humanos, se sujetó a ellos y los obedeció, pero sobre todo vemos que el Señor se sujetó a su Padre Celestial para hacer su voluntad y morir en una cruz del Calvario para pagar allí nuestros pecados. Ese es el propósito de la Navidad. Pero vemos el milagro. Volviendo al tema de esta tarde, Navidad, un tiempo de milagros. Dios hace un milagro en Zacarías y Elizabeth. Dios hace un milagro en María. Y note lo que dice en el versículo 36 y 37 de Lucas 1. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido en su vejez. Fíjese, Elizabeth ya era ancianita, hermanos. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban, ¿qué, hermanos? Estéril. Hermano, no solamente fue un milagro humanamente hablando, que ya no podía concebir porque era ancianita, que cuando una mujer es anciana ya es imposible que conciba por su ciclo biológico, pero también era imposible que concibiera porque ella era estéril. Es un milagro doble aquí. Y note lo que dice la palabra de Dios, versículo 37, hermanos. Este es un versículo que tengo subrayado en mi Biblia. Porque nada hay, ¿qué, hermanos? Imposible para Dios. La Navidad, una temporada de milagros, porque nada hay imposible para Dios. No fue imposible para Dios encarnarse en la forma de un hombre. No fue imposible para Dios tomar el pecado de todos nosotros en la persona de Jesucristo para poder, como dijo la Escritura, hermanos, el justo morir por los injustos para llevarnos a Dios. No fue imposible para Dios, hermanos, ir a la cruz del Calvario y allí derramar su sangre hasta la última gota y decir, terminado es. Decir, consumado es. Esto es, se ha hecho la obra de la salvación. Y el Hijo de Dios, hermanos, sepultado como hombre, murió por nuestros pecados, pero como Dios, hermanos, al tercer día el Señor resucitó de los muertos. Y es un milagro, hermanos, que Él mismo resucitó, porque la muerte no pudo conquistar al Señor Jesús. El pecado no pudo conquistar al Señor Jesús. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, un milagro. El nacimiento, la muerte y la resurrección de Cristo. Una época de milagros. Pero, hermanos, el mensaje de esta tarde, la aplicación del mensaje es que Dios quiere también hacer milagros en ti y en mí. Dios quiere hacer milagros en ti y en mí. A veces somos muy escépticos. Quiere decir, no creemos, nos reservamos a creer. Escépticos a los milagros. Pensamos, Dios ya no hace milagros. Pero, hermanos, hay milagros que Dios hace porque están en su palabra y es su voluntad. Hay un milagro maravilloso, dice la Biblia, porque Dios no retarda su promesa, aunque algunos la tienen por tardanza, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El primer milagro que Dios quiere hacer con todos los hombres es salvarlos. Es traerlos al punto del conocimiento de la verdad y salvarlos. Y eso es un gran milagro, hermanos, porque donde estábamos muertos en delitos y pecados, donde nuestro espíritu está sin vida, donde nuestro espíritu estaba separado de Dios y sin comunión con Dios,
Dios nos vivifica por su Espíritu Santo. Note lo que dice Tito capítulo 3, en el versículo 5, el gran milagro de la salvación. Tito 3:5 dice la Biblia, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, hermanos. Un gran milagro. El milagro de que Dios nos ha dado ahora un nuevo corazón. Dios nos ha dado una nueva mente. Note, hermanos, lo que dice en el libro de Ezequiel, por favor. Vamos al libro de Ezequiel. Por favor. Libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Ezequiel 36, 26. Os daré, ¿qué, hermanos? Ezequiel 36, 26. Os daré corazón, ¿qué, hermanos? Nuevo. Y pondré espíritu, ¿qué? Nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de, ¿qué, hermanos? De carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. La salvación, hermanos, es que Dios nos da un corazón nuevo. Es un milagro. Es un milagro, hermanos. Imagínense que un doctor a una persona que está con problemas de corazón, de repente él truena los dedos y aparece un corazón nuevo. Le abre el pecho, le saca el corazón viejo, lo tira a la basura y le implanta el corazón nuevo. Y la persona se para como si fuera un niño recién nacido con un corazón para vivir otros 80 años. ¿Qué milagro sería ese, verdad? Pero no es posible. No hay corazones nuevos, hermanos. Ya para los modelitos como de Pili para arriba y yo, ya no hay refacciones, hermanos. Ya no hay refacciones. Ya puras partes usadas, ¿verdad? Y yo, sí, es que pastor, los doctores ponen pulmones y ponen riñones y ponen, sí, pero ya son usados. Mi cuñado tiene un riñón que le dio a otra persona que tristemente falleció y él tenía problemas renales y le implantaron un riñón y está ya todavía vivo cuando él debiera estar muerto porque tenía un problema grave con sus riñones. Solamente uno le funcionaba y estaba muriendo y le dieron el trasplante, pero no era un riñón nuevo, era un riñón ya usado por alguien. Hermano, el milagro de la salvación es que Dios nos da un corazón nuevo. Un corazón nuevo. Y Dios no solamente nos da un corazón nuevo, pero también, hermanos, dice, Dios nos da una mente nueva. Vea conmigo en Corintios. Corintios capítulo... 1 Corintios, por favor, capítulo 1. No, 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Dice, porque ¿quién conoció qué, hermanos? La mente del Señor. ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos ¿qué, hermanos? La mente de Cristo. Hermano, nuestra mente carnal, nuestro entendimiento entenebrecido por el pecado, por nuestra rebelión, por nuestra insensatez, Dios nos salva y nos da una mente nueva, hermanos. Y no solamente una mente nueva, pero nos da la mente de Cristo. No cualquier mente, la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque la salvación es un milagro. Dios nos salva y hace cosas que nadie puede hacer. Hermano, algunos jóvenes necesitan que les laven la mente cochambrosa, ¿verdad? Algunos adultos necesitamos que nos laven la mente cochambrosa también. Y podemos ir a un lugar donde nos lavan la mente y nos programan a pensar de ciertas maneras. Pero eso no es lo que Dios hace, hermanos. Dios no nos reprograma la mente vieja. Dios no nos reforma la mente vieja. Dios nos da una mente nueva. Una mente que no teníamos. Una mente que no es la nuestra reformada, regenerada. Es, hermano, la mente de Cristo.
Y eso viene por la salvación, que es un milagro de Dios, un gran milagro que Dios hace para todo aquel que acepta a Jesús como Salvador personal. No solamente eso, pero vamos a 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Note lo que dice la palabra del Señor. Dios nos hace, hermanos, nuevas criaturas. Es un milagro, hermanos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Un milagro, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de echarle ganas, ¿no? Todo esto proviene de concentrarse y pensar positivamente, ¿no? No digo que sea mal pensar positivamente, no me malentienda, pero lo que estoy diciendo es que nadie nos puede hacer nuevas criaturas, por más que te esfuerces, por más que pujes, por más que te concentres, no puedes hacerte nueva criatura, porque solamente Dios te puede hacer nueva criatura en el milagro de la salvación. Y qué bendición, hermano, ver a alguien que estaba perdido en pecado, ser salvo y ser nueva criatura. Estoy pensando en un hombre que conocí en México DF, se llama Víctor. A Víctor lo conocí en México DF y, hermano, su matrimonio estaba así de romperse. Estaba él así de destruir su vida en el alcoholismo. Él era alcohólico, empedernido. Sus papás estaban desesperados, muy tristes. Su matrimonio estaba en la bancarrota, en la ruina. Estaba a punto de desmoronarse. Sus hijos tristes. Un día llegaron al aniversario de la iglesia Antioquía, México DF. Creo que fue el aniversario 6º, algo así. Y se sentaron y escucharon la palabra de Dios. Y quiero decirles que Dios hizo un milagro, hermanos. Ese hombre que estaba perdido en el alcohol, que andaba mal con su matrimonio, que andaba mal con su familia, Dios hizo un milagro y lo salvó. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Su familia, hermanos, se restauró. Su matrimonio se unió. Hermanos, él ahora mismo sirve al Señor. ¿Quién puede hacer ese milagro? Solamente Dios. Solamente Dios. Y ese milagro es el primer milagro que Dios quiere hacer con toda persona, sin importar sexo, sin importar color de piel, sin importar nacionalidad, sin importar edad. Hermano, Dios quiere salvar a todo aquel que en Él cree. No se pierda, mas tenga vida eterna. Para Dios no hace acepción de personas. No importa qué tan adulto o qué tan niño seas, si entiendes que hay un Salvador, que hay un Dios que nació de una virgen para morir por tus pecados, tú puedes ser salvo. Dios hace milagros. Ahora, hermanos, hay un problema con los milagros, no el milagro en sí, pero hay un problema que no deja a Dios hacer los milagros cuando y como Él quiere. El primer problema, hermanos, es la duda. La duda. Dios quiere hacer milagros, lo imposible en tu vida. No lo imposible que tú quieres para ti mismo, sino lo imposible que Él tiene y Él quiere para ti. A veces pensamos, y ¿sabe cuál es el problema, hermanos? Pensamos que los milagros es que Dios haga lo que yo quiero que Él haga. Dios, hazme rico. Y pensamos que Dios es como un genio que agarramos la lámpara y la frotamos y va a salir un genio. Pide lo que quieras que te será hecho. Dame 3 deseos. Yo quiero ser rico. Yo quiero tener un carro de último modelo. Yo quiero tener mucha fama. Pero Dios no es un genio, hermanos. Él no va a hacer los milagros, las maravillas que tú quieres hacer, pero Él sí va a hacer las maravillas y los milagros que Él quiere hacer conforme a su palabra. Y esos milagros conforme a su palabra, Dios los va a hacer para su gloria y su honra. Pero hay un problema, hermanos. ¿Por qué Dios a veces se retarda
A veces Dios no hace esos milagros. Todo empieza con la duda. Mire lo que le pasó a Zacarías, hermanos, la duda. Vamos ahí a Lucas capítulo 1, en el versículo 10. Lucas 1, versículo 10. Dice, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Ahí está el milagro, hermanos. Y tendrás gozo. Pero vemos que Zacarías, hermanos, él dudó. Ve el versículo 19. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás, ¿qué? Mudo, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto que no creíste mis palabras, a las cuales se cumplirán en su tiempo. Hermano, a veces Dios no hace milagros en mi vida y en tu vida por la duda. La duda. La duda, hermanos, es la duda es la especialidad de Satanás. Él causa que tú y yo dudemos a Dios. Y él practica este truco, o él practica esta malobra desde Génesis, hermanos. Y le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho. Como que cuestiona a Dios, como cuestionando si Dios realmente es bueno, como cuestionando si Dios realmente quiere lo mejor para sus hijos o para su creación, y implicando que Dios tiene una agenda egocéntrica y Dios quiere todo para Él y nada para nosotros, que Él no quiere nuestro beneficio, y dice Él no, dijo Satanás, es que Dios no quiere que tú seas como Él, por eso te está privando del árbol del fruto de la vida. Y hermanos, la duda es la especialidad de Satanás, que dudemos. Estaba viendo la definición de duda, y duda, hermanos, es una indeterminación del ánimo entre dos decisiones. Esto es, no estar seguro si vas a creer o no vas a creerle a Dios. Y déjame decirte, hermanos, Dios no quiere que demos lugar a la duda. ¿Por qué? Porque Él quiere hacer milagros en tu vida, en áreas donde estás batallando, en áreas donde estás sufriendo, donde estás lastimado. Dios, hermanos, quiere hacer un milagro para que tú y yo hablemos verdad. Hay gente que son mentirosos, empedernidos, y aún siendo salvos batallamos o batallan con la mentira o una exageración de la verdad. Pero Dios te puede cambiar. Dios puede hacer un milagro. Dios puede hacer una transformación en tu ser. Dios puede, hermano, conformarte a la imagen de Cristo, que es un milagro que continúa Dios haciendo a través de nuestra vida hasta que somos como Él o seamos como Él en la gloria. Y ese milagro, hermanos, es nada menos que el poder de Dios en nosotros. Pero Dios lo va a hacer cuando nosotros dejemos la duda y creamos su palabra. Y creer su palabra, hermanos, no solamente es oír su palabra y asentir su palabra en nuestro corazón, decirle sí a la palabra de Dios, pero de hecho hacer lo que Él nos dice que hagamos, hermanos. El Señor nos habla del ejemplo de un padre que tiene dos hijos y le dice a uno ve y dice que sí va, y a otro dice ve y no, dice que no quiere ir, pero al final el que no quería ir va. Finalmente, ¿cuál es el que obedece? El que obedece no es el que dijo que iba pero no fue, sino que el que, aunque no quiso y no quería ir, decidió obedecer a Dios y Dios lo bendice. Y así es, hermano, la duda es estar en una indecisión si voy a creer o no voy a creer a Dios. Pero cargarnos del lado de creerle a Dios y confiar en Dios y decidir que vamos a esperar el poder de Dios en nuestra vida, porque, hermanos, la palabra de Dios nunca regresa vacía. La palabra de Dios va a ser la obra para la cual Dios la ha enviado. Si tú estás batallando con mentira, por ejemplo,
La palabra de Dios dice en Efesios 4:25, si no lo puede abrir rápido, puede seguirme en su Biblia, seguirme con sus oídos, pero note la palabra de Dios dice en Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué tenemos que hacer para ver milagros, hermanos? Cedernos al Espíritu Santo y empezar a hablar verdad. Hermano, el creyente sí podemos hablar verdad porque ya no somos esclavos del pecado y ya no estamos sujetos a la voluntad de Satanás. Ahora podemos hacer la voluntad de Dios y podemos hablar verdad. ¿Pero qué tenemos? Que obedecer a Dios. Hacer la voluntad de Dios y Dios hará un milagro en nosotros y Dios nos transformará. ¿Qué con aquellos hermanos que batallan con envidiar a otros? La envidia, hermanos, la envidia es un pecado bien fuerte. Mire lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Ahí, cuando hablamos de la envidia, fíjese lo que dice las Escrituras en Proverbios, por favor. Vamos a Proverbios. Dice la Escritura en Proverbios 27:4. Proverbios 27:4. Mire lo que dice, hermanos. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Hermano, la envidia es corrosiva. La envidia dice la palabra de Dios, cruel es la ira, impetuoso el furor, pero ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? La envidia, hermanos, es terrible. Y a veces batallamos con envidiar al prójimo, envidiar al vecino, envidiar a mi hermano en la iglesia, envidiar a veces hasta a otro colaborador en la iglesia. Empezamos a competir, a envidiar, a desear lo que otro tiene. No se diga en el matrimonio cuando hay envidias. Hermano, la envidia es tremenda, pero Dios puede hacer un milagro y hacerte amoroso para no batallar con la envidia. Es un milagro. Vea lo que dice 1 Corintios 13:4, por favor. 1 Corintios capítulo 13, versículo 4. Dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene, ¿qué, hermanos? Envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. El amor no tiene envidia. Esto es, hermanos, cuando tú y yo somos transformados por el poder de Dios, Dios nos quita la envidia. Oh, yo quisiera dejar de envidiar. ¿Cuántos dicen eso? Oh, yo quisiera dejar de pensar mal. Yo quisiera dejar de mentir, yo quisiera dejar de robar, yo quisiera ser una persona que confíe en su prójimo. Oh, si Dios me pudiera cambiar. Dios puede cambiarte. Dios puede hacer milagros. Si no dudamos como dudó Zacarías. Ahora la duda, hermanos, es muy interesante porque la duda es una indecisión. Si vamos a creer o no vamos a creer, estamos en dos campamentos, si creo o no creo. Pero Dios te puede cambiar. Hermano, si batallamos con hurtar o robar, yo no sé con qué batallas tú. Efesios 4:28, note lo que dice la palabra de Dios. Efesios 4:28, dice la Biblia, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece, ¿qué, hermanos? Necesidad. Aquí dice la Biblia, Dios te transforma de robar a compartir. Dios, hermano, nos hace de ser como una sanguijuela, hacer una bendición a otros. Dios puede hacer milagros, hermanos. O es que yo soy bien mal hablado, dicen algunos. ¿Quién me podrá cambiar? Y no es el Chapulín Colorado, ¿verdad? ¿O quién podrá ayudarme y que salga el Chapulín ahí detrás del sofá? Hermano, Dios te puede cambiar. Dios te puede ayudar. Dios está hoy en día haciendo milagros de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su obra, de acuerdo a su propósito en tu vida, porque Él quiere que seamos como Cristo.
Pero ¿qué tenemos que cuidar? No dudar, hermanos. La duda nos pone en una indeterminación, una indecisión. Uno de los pecados, hermanos, más opresivos, uno de los pecados más dañinos para el espíritu y el alma son los pecados de inmoralidad. La fornicación, el adulterio. Esos son opresivos y dañinos hasta el alma, hermanos. Dice la Biblia, el que comete adulterio corrompe su alma. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Son pecados bien delicados. Y dice, es que en mí hay tanta concupiscencia, en mí hay tantos deseos de satisfacción de mi concupiscencia. ¿Quién pudiera cambiarme? Dios puede hacer un milagro y transformarte para hacerte una persona que esté en santificación y que podamos decir amén a lo que dice Cristo: sed santos porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 en el versículo 3. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice la Biblia: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de ¿qué, hermanos? De fornicación. Es que, pastor, yo no puedo apartarme de fornicación. Yo lo tengo tan arraigado, ya lo tengo estoy tan acostumbrado. No pudiera. Hermano, si tú eres hijo de Dios, no dudes el poder de Dios. No dudes que Dios puede hacer un milagro en tu corazón y darte un corazón lleno de amor por tu prójimo, darte un corazón lleno de respeto por tu prójimo, para dejar de hacer lo que queremos hacer y negarnos a nosotros mismos y convertirnos en verdaderos discípulos de Cristo. Pero no dudes en tu corazón, Dios puede transformarte. ¿Pero qué tenemos que hacer? Que apartéis de fornicación. Versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Hermano, el problema de este asunto de fornicación y asunto de adulterio es que a veces tenemos descuidada a nuestra esposa, tenemos descuidado a nuestro esposo. Ya la esposa no le habla bonito al esposo, le habla recio y duro, ¿verdad? Puras críticas, puras quejas. Cuando el esposo quiere oír ánimo, ¿verdad? Y que lo exhorten, como vimos en los mensajes pasados. Y la esposa, ¿qué es lo que oye del esposo? Puras quejas. Y que si fueras como mi madre. Y que si tú me cuidaras como mi madre y me lavara la ropa como mi madre. Y empezamos a escuchar todas esas quejas las hermanas. Y ahí viene el problema, la raíz del problema, una desobediencia al mandato más básico de Dios al matrimonio, que es que la mujer respete a su marido y que el esposo ame a su esposa. Cuando tú y yo, hermano, obedecemos este mandamiento, Dios te da un matrimonio milagroso, un matrimonio blindado, hermanos. Un matrimonio antibalas y antidardos del maligno, porque Dios te da un escudo de fe, donde el enemigo no puede destruir ese hogar, porque está fundado sobre la roca, hermanos. Pero ahí está el problema, decimos, no, ya mi matrimonio no tiene esperanza, vamos en picada como el avión y no nos va a parar nada. Hermano, Dios puede hacer milagros. Dios puede hacer milagros. Bajo los principios bíblicos, Dios puede hacer un milagro. Pero sabe, hermanos, a veces pensamos, pues sí, que hago un milagro en ella, o que hago un milagro en él. Es un ogro, o es una bruja. No, hermano, Dios quiere hacer un milagro en ti. En ti y en mí. Dios quiere empezar en mí, cambiarte a ti, cambiarme a mí, para que seamos ese cristiano como Cristo, que podamos ver a Dios obrar en nosotros y hacer milagros, hermano, y librarnos de fornicación. Bueno, los que están solteros, librarnos de adulterio, los casados, y poder, hermanos, estar en santidad delante de Dios y no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Dios puede cambiar, hermanos. No dudes a Dios. Cuando dudamos, hermanos, Dios nos agrada cuando dudamos. Mire, déjeme ya terminar bien rápido, 3-4 minutos. Mire, la duda
nos lleva a la incredulidad. ¿Okay? Dudar, hermanos, puedo decir que no es malo, porque todos somos humanos y dudamos. En la Biblia, hermanos, Abraham dudó a Dios. ¿Se acuerdan? Y no tengo tiempo porque ya me pasé del tiempo, pero Abraham dudó a Dios. Usted sabe que Sara no podía tener hijos, pasaron 20 años, no les daba a Dios hijos. Cuando Dios le dijo a Abraham, vas a tener un hijo, Abraham se rió. Y igualmente Sara dudó a Dios. Cuando Sara oyó que iba a tener un hijo en su vejez, Sara se rió, hermanos. Cuando Moisés le dijo a Dios, vas a sacar al pueblo de Israel de Egipto, Moisés le puso excusas a Dios, le dijo, es que yo no puedo hablar, y Dios se molestó con él por dudar a Dios. Después tenemos a Gedeón en Jueces 6, 14 al 23. Tenemos ejemplos vastos en la Biblia de hombres que dudaron a Dios. Pero gracias a Dios, estos hombres que acabo de leer se pusieron las pilas, hermanos. Dijeron, sí dudo, pero voy a obedecer. Hermanos, dudamos. Yo dudo a Dios a veces. Yo creo que no puedes, Dios. Pero Dios, si está en su palabra, si es su voluntad, Dios sí puede. No te vayas a la incredulidad. Cuando llegamos a la incredulidad, hermanos, ya es pecado contra Dios. Dios no se agrada de la incredulidad, porque la incredulidad ya es, hermanos, fíjese la definición del diccionario: repugnancia o dificultad en creer algo, donde estás abrigando sentimientos negativos o emociones, falta de fe, escepticismo y descreimiento. Eso es la incredulidad. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 8. Fíjense qué serio es el pecado. Apocalipsis 28. Qué serio es el pecado de incredulidad. Dice la palabra 21:8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, esto es cuando dudamos, pero damos lugar a la carne, damos lugar al diablo, damos lugar al mundo, y nos reclinamos por el mundo en lugar de reclinarnos por Dios. Viene la incredulidad, y la incredulidad, hermanos, trae consecuencias serias, donde Dios no puede hacer los milagros que Él quiere hacer en tu vida porque no estamos obedeciendo al Señor, y caemos en la incredulidad, y la incredulidad ya es un pecado contra Dios. Dios quiere hacer milagros hoy en día. Sé como María. ¿Cómo le va a hacer Dios? Pregúntale y Él te puede decir. María, hermanos, no fue ni dudosa ni incrédula en ningún momento de la Biblia. María dijo algo, y termino con esta frase, al Señor, y le dijo, entonces María dijo, Lucas 1:38, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén, hermanos. ¿Pudiera usted decir esta tarde, he aquí el siervo del Señor, hágase conmigo como tú quieres, Dios? Si tú quieres que yo no sea mal hablado, aquí está tu siervo, Señor, cámbiame, haz un milagro. Si tú no quieres que sea fornicario, aquí está tu siervo, Señor, hágase conmigo como tú quieres, cámbiame. Si no quieres que yo sea mentiroso, Dios, perdóname, Dios, aquí está tu siervo, cámbiame. Yo no quiero vivir en duda, mucho menos en incredulidad. Perdóname, Dios, y cámbiame. Dios puede, hermanos. Pero a veces nosotros no queremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el milagro de la Navidad, el nacimiento de Jesús. Señor, te pido que bendigas a cada creyente aquí, porque tú quieres hacer milagros en nosotros. Tú quieres cambiarnos, hacer cosas maravillosas como lo que hiciste en la Navidad. Señor, naciendo de una virgen, cumpliendo decenas de profecías bíblicas. Señor, rompiendo todas las reglas humanas de procreación y las reglas, Señor, acerca de el funcionamiento de los órganos de una mujer, y arreglando todo lo que estaba descompuesto, Dios, milagrosamente, donde no había doctor humano que pudiera jamás tocar los problemas. Señor, tú hiciste un milagro en Elizabeth, tú hiciste un milagro en Zacarías, hiciste un milagro en María, y después cuando José tenía temor, hiciste un milagro en José,
porque él no solamente dudó, sí dudó, pero no fue incrédulo. Él creyó a tu sueño, él creyó a tu palabra, y él dejó de temer y hizo tu voluntad y obedeció tu palabra, siguió tus pisadas, Señor, hizo tu voluntad. Gracias por José, gracias por María, personajes que nos dejan inspiración y ejemplo. Ojos cerrados, rostro inclinado. ¿Quién diría, pastor, esta tarde Dios tocó mi corazón? Y la verdad, pastor, es que si yo muriera, no estoy seguro que yo iría al cielo. Pastor, yo quiero estar seguro que cuando muera voy al cielo. Dios tocó mi corazón. Yo quiero tener vida eterna. Si usted está aquí sin Cristo y quiere que Dios haga un milagro en su vida, el milagro de darle un corazón nuevo, una mente nueva, una nueva creación, hacerlo una nueva persona en Cristo Jesús, darle vida eterna, perdonar sus pecados, dígale a Jesús: a Dios, soy pecador y sé que mi pecado merece la condenación en el infierno, pero Jesús, hoy te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, y te pido que al morir me lleves al cielo, porque hoy reconozco que tú eres el único Salvador, el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por ti. Jesús, tú eres el Mesías, tú eres Jesús, el Salvador del mundo. Yo quiero aceptarte y reconocerte como mi único Salvador. Pido que al morir me lleves al cielo. Sálvame, Jesús, te lo pido con todo mi corazón. Y Señor, los que estamos aquí salvos, te pedimos que como María, he aquí la sierva, he aquí el siervo, hágase con nosotros como tú quieres, Señor. Cámbianos y haz milagros, transfórmanos para que seamos más como Cristo, porque tú quieres usarnos para tu gloria, así como usaste a María, como usaste a José, como usaste a Zacarías y a Elizabeth. Gracias, Dios, por nuestro Salvador Jesucristo. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.